entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, partido que corresponde a la 13ª jornada del Campeonato de Liga. En este plano están viendo ustedes cómo se encuentra la tribuna principal del estadio. Hay mucho público, pero de momento no está lleno todavía, y esto es lógico porque quizá hoy ha sido el peor día que hemos tenido en este otoño madrileño. Ha estado lloviendo durante todo el día de hoy, ha caído incluso agua, nieve, y el campo está en muy malas condiciones. Ahí tienen ustedes a Quinilla, Santillana, los capitanes del equipo, con el árbitro del encuentro, que es García de Loza. Los jugadores están en el terreno de juego desde hace un par de minutos aproximadamente. A la izquierda se encuentran los jugadores del Real Madrid y a la derecha los... El portero Juan José Bonet Metcot, Camacho en la defensa, Ángel Gallego Estílique en el centro del campo y Juanito Santillana e Isidro. No queremos hacer ninguna referencia en torno al ambiente que ha rodeado a este partido, y lo único que deseamos desde que empiece a rodar el balón es que haya buenos modos y que las conductas de los jugadores desmientan esos ambientes de tensión que a veces se crean en torno a estos grandes encuentros. Luego en el descanso nos referiremos a otras anécdotas y menudencias, porque vemos que el árbitro ha desaparecido del centro de terreno de juego, se dirige hacia un lateral del campo, ahora ya inicia el retroceso, y lo único que vamos a decir a ustedes es que hay muchos periodistas extranjeros. Ha comenzado el partido. Efectivamente, el partido que acaba de comenzar, ahí está jugando Maradona, primer ataque del Barcelona después de que el Madrid perdiese la pelota. Sin embargo, ha recuperado Ángel y el balón es ahora para Camacho. Camacho pugnando con Kini, ha habido falta del Barcelona. Primera falta del partido a Camacho, que va a ser el mismo el que ha sacado sobre Estílique. Ángel le devuelve a Estílique, jugando a la pared entre Estílique y Ángel. Ahí de nuevo profundiza, ha cortado muy bien Víctor. Estílique, Camacho, la pelota, el globo de Camacho se ha ido directamente fuera, por tanto saque de puerta en este primer ataque del Real Madrid. Juega el Barcelona a la izquierda de sus pantallas. Ahí está Artola. Y el Madrid a la derecha. Son los momentos en que se están fijando las posiciones, los marcajes, la situación en el terreno de juego. Ahí está Esteban, Gerardo. Opta ante la presencia de Isidro, como han visto ustedes, por devolver a Artola. Y ahora el lanzamiento largo. Estílique no ha podido controlar, ahora sí en destiempos. Estílique y Schuster. Se ha ido muy bien Estílique, atención a Lesanco frente a él. Estílique ha intentado enviar sobre Isidro, no ha podido porque cortó Gerardo. Y ahora el que corre es Bonet. Bonet acosado por Kini. Se ha llevado muy bien la pelota, no ha salido. Sigue Bonet. Eludió a Víctor en esa dura entrada que ha dejado seguir el señor García de Loza, aplicando la ley de la ventaja. Santillana y Gerardo, el balón para Carrasco. Ha cortado Juan José. Isidro, posición correcta, indica el juez de línea. Sigue Isidro. Ha caído al entrarle a Gerardo, pero el colegiado ha dejado seguir la jugada. Ha recuperado Carrasco, y han visto ustedes a Isidro incorporándose. El terreno de juego está muy resbaladizo por la lluvia, el aguanieve que ha caído en Madrid durante todo el día, y al margen de las propias acciones de falta, de infracciones,
pues habrá caídas y choques lógicas por el mal estado del campo. Ahí está Schuster, ha sacado falta, ha sacado mal. Por tanto, ahora el saque le corresponde al Real Madrid. Va a ser Ángel. No, deja para Camacho. Y Camacho buscando el apoyo en Ángel. Hacia Santillana va esa pelota. Se ha adelantado Kini y Migueli, el que recupera. Schuster, Alessanco, Kini, Carrasco. Se desmarca Manolo. Víctor sobre Migueli. Migueli, Alessanco. Deja para Gerardo. Manteniendo la pelota el Barcelona. Schuster. Manolo. Hacia Carrasco. Schuster. De nuevo el balón para Migueli. Busca apoyo Migueli. Víctor. Alessanco. Ante Alessanco, Stilique. Cambia hacia Maradona. No ha llegado Maradona. Y la pelota, como vieron, sale fuera. Ahí está Maradona en su presentación en Madrid. Porque recordemos que en el partido frente al Atlético no pudo jugar por lesión. Gallego. Ataque del Madrid. Ángel no ha llegado. Sí, Víctor. Kini. Kini y Maradona. Schuster. Esteban. Y se ha llevado la pelota Gallego. Aguantando ahora Gallego. Buscando los desmarques. Stilique. Medgod. Medgod de nuevo para Gallego. Hacia Camacho, no va a llegar, no, muy largo. La pelota va muy viva, rueda muy rápida sobre el terreno mojado. Aparte de que ya de por sí va un poco fuerte. 5 minutos de juego, Real Madrid 0, Barcelona 0, transmitiendo Televisión Española desde el Estadio Santiago Bernabéu. Ángel. Camacho. Esteban con Camacho. Ángel. Schuster, atención Ángel, hacia Santillana. Santillana para Juanito. Stilique, también muy largo y la ventaja es para Artol. Intentó Stilique elevar esa pelota hacia Santillana, pero con mucha fuerza y toda la ventaja era para el guardameta. Se han fijado en cierto modo ya los marcajes y Gallego es el hombre que está más atento por parte del Real Madrid a Maradona. Están emparejados Víctor y Stilique, esto de momento, y Schuster y Ángel. Ahí está jugando Carrasco ahora entre dos jugadores del Madrid. Atención a esta carrera de Carrasco. Maradona con el Gallego y la pelota para Medgod. Isidro, Gallego. Ha abierto bien Gallego ahora para Juan José. Stilique, de nuevo Juan José. Ha buscado la penetración y falta de Víctor. Ahí está Víctor, el autor de esta falta. Y atención al lanzamiento. Juanito, que hasta el momento apenas ha entrado en juego. 7 minutos del primer tiempo. Atención. ¿Cuándo se va a lanzar esta falta? Ha tocado Migueli. Camacho, Santillana y Migueli. La pelota es para Ángel. Sigue Ángel, atención. Ha profundizado muy bien. Y Schuster, anticipándose a Santillana, entregó a Artola. Muy buena la jugada de Ángel. Entre tres contrarios, pudo llegar hasta la línea de fondo y crear esa situación de peligro sobre la portería del Barcelona.
Oportunidad que anuló Schuster. Maradona. Atención a esta jugada de Maradona. Viene Isidro. Toca sobre Quini, fuera de juego. Estaba en fuera de juego el capitán del Barcelona cuando le envió el balón Maradona. Dolatec. Cuando ya juega de nuevo el Madrid por medio de Gallego. Insiste Gallego. Ha cortado Víctor. Quini para Schuster. Juan José y Carrasco. Tocó Juan José. Atención a esa carrera entre Miguel y Santillana. Saque de banda para el Real Madrid. Deja Juan José para Isidro en un intento de aprovechar los lanzamientos largos que hace de banda el jugador del Real Madrid. Obsérvenlo, hacia Santillana con el Migueli. Juan José se ha llevado la pelota a Lesanco. Carrasco tocó en último lugar, saque de banda para el Madrid. Va a ser ahora Juan José. Ha indicado falta el señor García de Loza sobre Isidro. El Barcelona que está marcando al hombre. La falta se la hizo Gerardo, que se había ido allí con Isidro. Ahí los ven ustedes a los dos. Y ahora va a ser Juan José el encargado de lanzar esta falta. Migueli, un coloso hasta el momento en estos balones altos. Todos se los ha llevado. Schuster. Quini. Hacia Esteban. Ha intentado cortar Camacho. Atención, sigue Esteban. El centro muy mal de Esteban. Cuando Quini y Carrasco estaban dispuestos para el remate. Se había llevado después de el cruce de Camacho Esteban. Ahí lo tienen. La pelota y tenía campo y comodidad para haber centrado, pero lo hizo muy mal el jugador del Barcelona. Stilique y Bonet. Gallego. Bonet. Medcott, que apenas ha pasado de la mitad del terreno de campo desde que se inició el partido. El libro del Madrid. Bonet sí ha hecho algunas incursiones más. Atención, Ángel, se le fue el balón. Ha recuperado Bonet. Sin embargo, el balón ahora es para Quini. Quini abre sobre Esteban. Hacia Maradona. Controló bien Maradona. Gallego con él. Víctor. Eludió a Juan José y ahí corre Stilique ahora con ventaja. Se ha llevado Víctor, Stilique. Se devolvieron prácticamente las cortesías. Porque si primero la ventaja fue para Stilique, luego para Víctor. Y ninguno supo aprovechar en ataque. Stilique. Santillana. Camacho. Ángel. Abre hacia Juan José. Ahí le sale Carrasco. Gallego. Muy largo, no va a poder llegar. Era muy largo ese. La idea era buena, la de Gallego, pero demasiado fuerte y no pudo llegar Juan José. Se va a cumplir el minuto 12 del primer tiempo. Real Madrid 0, Barcelona 0. En un partido que hasta el momento, bueno, no ha tenido jugadas de emoción, prácticamente de tanteo por parte de los dos equipos en busca de buscar posiciones en el campo, de fijar los marcajes con tímidos intentos ofensivos. Ahí está Santillana. Camacho. Juega sobre Ángel. Quizá el hombre más libre del Real Madrid. Se empareja con Schuster. Ángel, el que más está interviniendo en juego. Saque de banda para el Real Madrid.
está Isidro. Nuevamente el saque largo, ha cortado Schuster. Esteban no puede despejar, el balón para Isidro ante el Gerardo. Schuster, no se ha podido llevar Ángel, recupera para el Barcelona Maradona. Kini tiene que esperar apoyo. Muy largo. Esos balones hoy son balones prácticamente perdidos porque la hierba no hace nada por frenarlos, todo lo contrario, les ayuda a resbalar la lluvia que ha caído durante todo el día sobre Madrid. El aguanieve que ha caído, más que lluvia. Hay que destacar el marcaje de Víctor Stilique, que es un hombre que está jugando bien en el centro del campo y está muy pendiente de Stilique, está más atento a lo que hace Stilique que a su propia acción. Y quizá el hombre más desvaído hasta este momento del centro del campo del Barcelona es Schuster. Ahí juega el Madrid por medio de Ángel, abre sobre Juan José, ante él Carrasco. Miguel y Santillana, que van a tener una lucha tremenda durante todo el partido. Ahí está ahora Santillana buscando huecos, es muy difícil encontrarlos ahí. Carrasco sobre Schuster, Maradona adelantado, ahí ha recibido Maradona, ante el Bonet. Esteban ha arrancado en posición correcta, así lo indica el juez de línea, y Esteban acaba de marcar el primer gol para el Barcelona. Bien. Posición correcta, indicó el juez de línea, así se lo hizo ver al señor García de Loza, y a pesar de las protestas del Real Madrid, Esteban ha conseguido el 1-0. Ahí lo vemos, pero ya la imagen está adelantada. Ahí no se puede uno pronunciar sobre la posición, aunque el juez de línea, insistimos, no ha levantado la bandera. Es más, ha mirado a García de Loza indicándole que la posición de Esteban, ahí está, burlando al guardameta y consiguiendo el gol del Barcelona. De todos modos, algunos jugadores del Real Madrid han dialogado con el juez de línea, que le ha indicado al árbitro que Esteban no estaba en posición de fuera de juego. Ha habido un diálogo, el juez de línea no ha atendido la demanda de los jugadores madridistas y el árbitro, como han visto ustedes, ha confirmado inmediatamente la indicación de su juez de línea. Bien, 1-0 para el Barcelona. Santillana ha dejado para Juanito, Stilique no ha podido llegar. Atención, Juanito, rodeado de jugadores del Barcelona. La pelota es para Schuster. Isidro, Ángel, Stilique. Juanito abre muy largo para Juan José, no va a llegar Juan José, y saque de banda para el Barcelona. 0-1 para el Barcelona, 15 minutos y medio del primer tiempo, merced a ese tanto marcado por Esteban. Va a ser Manolo el encargado de sacar. Carrasco, Schuster, Manolo, Schuster, Carrasco, Juanito y Carrasco luchando por la pelota, se la lleva Juan José. Gerardo, atención al corte de Gerardo. Esteban, nuevamente hacia Gerardo, muy largo. Saque de banda para el Real Madrid. Ahí está el banquillo madridista. Camacho, Stilique y Gallego. Juanito y Manolo. Falta de Manolo y el señor García de Loza tendrá que cortar estos primeros brotes, sobre todo la acción de Juanito al intentar repeler la entrada de Manolo. La tarjeta es para Manolo por la entrada, y por esta vez parece que el árbitro no toma en consideración la acción de Juanito hacia el defensor. Atención pues al saque de la falta. 17 minutos del primer tiempo, Real Madrid 0, Barcelona 1, gol de Esteban. No va a llegar. Lo intentó Camacho en último instante.
Observamos que el Real Madrid tiene la obsesión del ataque y creo yo que hasta el momento está cometiendo el error de dejar un poco suelto a Maradona, porque no siempre Gallego, como en esta jugada que es Bonet el que ha saltado con Maradona. Maradona está en punta, es muy hábil y en cuanto hay una oportunidad se escapa. Lo ha hecho ya en 3 ocasiones, aunque no han terminado bien. Y en estos momentos, por lo menos hasta este instante, observamos que Gallego, que empezó marcando a Maradona, lo deja, se suele ir al ataque y se tiene que ocupar del Bonet. Ahí está sacando Gerardo sobre Maradona, saque también mal de Gerardo, por tanto falta y el balón ahora para el Real Madrid. Medgod, Camacho, lanzamiento hacia Santillana, ahora cortó Alessanco, Carrasco, el balón para Ángel, Medgod. Todo el Barcelona ahora dentro de su campo, el Real Madrid también, a excepción de Agustín. Medgod cediendo terreno Barcelona, Migueli de nuevo al corte y Schuster en esa cesión arriesgadísima a su guardameta. Lo hizo muy bien Schuster, esa cesión desde fuera del área, elevando por encima de todos los jugadores. Alessanco para Víctor, Carrasco. Lanzamiento de Carrasco, Quini se ha quedado muy bien con la pelota y qué oportunidad ha tenido Quini, qué bien lo hizo, porque Carrasco había disparado y Quini controló perfectamente la pelota. Nueva oportunidad, por tanto, para el Barcelona a los 19 minutos y medio. Bonet. Ahora el lanzamiento de Bonet fuera. Es el disparo más peligroso que ha lanzado el Real Madrid cuando ya llevamos 19 minutos y medio del primer tiempo. La acción ofensiva más peligrosa del Real Madrid, este disparo a cargo de Bonet. La impresión que tenemos es que ha habido una permuta en los marcajes y que ahora es Bonet el que está más próximo a Maradona y Gallego sobre Quini. Esto es lo que llevamos observando desde hace 2 o 3 minutos. Ha cortado Schuster ahí para Maradona. Observen cómo Bonet se ha venido ahora con él. Esteban. Falta de Camacho. Observen a Latec. Lloviendo ahora muy fuerte sobre el estadio Santiago Bernabéu. Migueli. Lanzamiento a Carrasco. Controló bien Carrasco. Medgod ante él. Eludió a Medgod y a Juan José, pero ya no pudo en este tercer regate. 1-0 gana el Barcelona. Gallego con Quini acosándole. Ángel. De nuevo Gallego. Ángel. Le devuelve el balón para Gallego. Ante el Quini. A punto estuvo de llevarse Quini. Bonet. Falta de Maradona. Ángel. Juanito y Manolo. Ha quitado Manolo, la pelota para Maradona. Más adelantado solo está Quini. Atención Maradona. Estaban en fuera de juego ahora 2 jugadores del Barcelona, de ahí que aguantase la pelota Maradona. El balón para Víctor. Falta de Juan José. Empujón a Carrasco. Hasta este momento las 2 jugadas de más peligro, como han visto ustedes, han correspondido al Barcelona. Una se ha transformado en gol, el gol conseguido por Esteban, y el tiro de Quini, a pesar de que el dominio territorial corresponde al Real Madrid. Va a lanzar esta falta Schuster con Carrasco, Maradona y Quini dentro del área. Hacia Quini, ha cortado Bonet, Juanito y Gerardo. Ángel se apoya en Camacho. Gallego. Gallego para Ángel. De nuevo Gallego. Le ha entrado Quini en falta.
Va a lanzar Camacho. 5 jugadores del Real Madrid dentro del área. Ahí los ven ustedes. Tiene que retrasarse ligeramente Kini. Al lanzamiento Camacho. El balón para Alessanco. Ha rechazado en falta Víctor. Juego peligroso, consideró el señor García de Loza el despeje de Víctor ante la presencia de Ángel. 23 minutos del primer tiempo, Real Madrid 0, Barcelona 1, cuando se va a lanzar esta falta sobre la portería de Artola. Ahí está el guardameta azulgrana. Y atención, Juanito junto a la pelota con Medgot, Stilique y Bonet en posición de disparo. Vamos a ver hacia quién va la pelota, tocada por Juanito. Hacia Bonet, rechazó Maradona, el balón para Juan José. El disparo de Juan José, córner. Provocó el primer córner del partido este disparo de Juan José. Ahí tienen al jugador del Madrid. Atención al lanzamiento del córner. Juanito, fuera, directamente fuera. Cuando llegamos ya al minuto 24. Lloviendo con fuerza sobre el Bernabéu. Y con el marcador favorable al Barcelona. Aquí vemos la repetición del lanzamiento de la falta. Juanito sobre Bonet. Y hay un jugador de la barrera que rechazó. Atención, Gallego. Más adelantado. Solo estaba Isidro, Santillana. Isidro, Santillana de nuevo. Ha tocado con la mano. Un jugador de Barcelona. El árbitro no advirtió intencionalidad. Y de ahí que haya dejado seguir el juego. Estaba muy cerca el señor García de Loza. Fue claro el rechace de Migueli. Pero el árbitro estaba muy cerca. Gallego. Lanzamiento de Gallego que para el gol. Minuto 25 del primer tiempo. Cortó Camacho. Gallego. Stilique. Abre para Ángel. Acosando el Real Madrid. Ángel, Santillana ha tocado. Manolo, Carrasco y Juan José por esa pelota. Saque de banda para el Real Madrid. Va a ser de nuevo Isidro el que lance este saque de banda. Ángel rechazó a Alessanco. Bonet se le fue. Ahí corren Maradona. Adelantados Kini y Carrasco que va con él. Atención, Maradona. Ha cedido bien sobre Carrasco. Posición correcta. Carrasco. Y ha parado Agustín. Bonita jugada de contraataque del Barcelona a los 26 minutos. Con ese disparo del hombre que ahora regresa. Carrasco. Que llevado por Maradona el contraataque le sirvió el balón en una gran posición para el disparo. De nuevo el Madrid, que está llevando la iniciativa en juego. En dominio. Santillana y Migueli. Stilique libre de marcaje. Atención. Ha profundizado bien Stilique. Y Schuster, el que se lleva la pelota después de esa pequeña melee sobre la portería de Artola. Falta ahora de Medgot sobre Kini. Clarísima falta del holandés. Ahí vemos de nuevo la jugada. El centro de Stilique. Cómo no llegan dos jugadores del Real Madrid y Schuster el que se lleva la pelota. Alessanco. Maradona, falta de Bonet. Atención al lanzamiento, va a ser el propio Maradona. Está bastante lejos.
Lanzamiento directo de Maradona. Qué bonito el disparo. Y también la parada de Agustín. Minuto 27 y medio, casi 28 de la primera parte, cuando se produjo este disparo de Maradona. Medgod. Juanito. Prácticamente no ha entrado en juego en todo lo que va de partido. Ángel. Santillana. Disparo de Santillana. Ha rechazado Gerardo. Stilique hacia Medgod. Ha indicado, vamos a ver, el señor García de Loza. Falta indirecta, obstrucción de Manolo. Se desentendió totalmente de la pelota y fue a intentar obstruir el remate de Medgod. Y es lo que ha indicado el señor García de Loza. Vamos a ver. Quizás se dirija hacia Medgod para enseñarle una tarjeta. Efectivamente, tarjeta amarilla para Medgod, probablemente por protestar la decisión del colegiado gallego. Dos tarjetas hasta el momento, a Manolo del Barcelona y Medgod del Real Madrid, cuando Juanito se prepara para lanzar esta falta. Libre indirecto sobre la portería de Artola. Los jugadores prácticamente se tendrán que poner en el palo, los que forman la barrera. Lógicamente todo el Barcelona dentro de su área y prácticamente también todo el Real Madrid. Juanito es el que va a decidir hacia dónde dispara. Directamente fuera. Directamente fuera. Envió Juanito y vamos a ver el señor García de Loza. Ahí está Juanito. Se va a dirigir. No, parecía que le iba a enseñar la tarjeta. Sí, porque Schuster había desplazado el balón. Exactamente. Pero quizás le haya ido a advertir de que la próxima vez que lo desplace lo enseñará una tarjeta por pérdida de tiempo. 30 minutos ya de partido. Real Madrid 0, Barcelona 1. Gol de Esteban a los 14 minutos. Cuando juega Víctor. Se ha llevado a la pelota Isidro. Isidro para Medgod. De nuevo Isidro. Ángel. Isidro. Stilique. Intentando aprovechar el resbalón. Santillana. Sigue con la pelota. Ahora para Ángel. Stilique. Una y otra vez el Madrid está intentando entrar por el centro. Ángel, posición correcta. Y intentó el túnel a Migueli. Cosa que no salió. Schuster. Esperando la salida de sus compañeros. Tocó Gallego, saque de banda para el Barcelona. El Barcelona se ha organizado muy bien, muy coherentemente en defensa. Schuster está retrasado y la gran preocupación de Barcelona, y le está saliendo bien, porque lo está haciendo bien, es cubrir huecos en el centro. Tiene tres hombres muy altos, Alexandro, Migueli y Schuster, porque Schuster está jugando muy retrasado y más pendiente de ayudar a sus compañeros de la línea defensiva. Y por ahí el Barcelona hasta este momento es un baluarte y está haciéndolo muy bien. Víctor. Intentaba jugar sobre Kini. Se ha llevado la pelota Ángel. Isidro. Medgod. Está saliendo mucho mejor, mucho más fácil el Barcelona en ataque que el Real Madrid, a pesar de que es el equipo blanco el que territorialmente domina, lleva la iniciativa del juego desde el principio del partido. Bonet. Ángel. De nuevo Bonet. Manolo con él. Bonet, rodeado ya de jugadores. Se le echaron en un momento 5 jugadores. Evidentemente dentro del área, estas ocasiones o se aprovechan rápido o ya prácticamente no, los espacios se cierran inmediatamente. Medgod. Falta de Víctor.
Y va a lanzar Juan José. Medgod rechazó a Lesanco. Carrasco hacia Schuster. Recuperó Gallego para el Madrid. Stilique. Medgod. A Lesanco. Carrasco. Tocó Medgod, saque de banda para el Barcelona. Estamos ya en el minuto 33 y medio del primer tiempo. Real Madrid 0, Barcelona 1. Recordemos, gol de Esteban en un contraataque a los 14 minutos. Lesanco. Juan José se anticipó a Carrasco. Juanito intentó engañar a Migueli, cosa que no consiguió. Y ahí está Migueli. Quini estaba en posición correcta, pero no podía llegar a ese balón. Stilique. Bonet. Ha perdido ante Quini. Falta, mano de Víctor. Ahí está Víctor, el autor de esta falta. El árbitro García de Loza. Y de nuevo el Madrid al lanzamiento. Gallego. Santillana y Miguel. Todos los balones hasta el momento han sido para el barcelonista. Ángel, Camacho. Bonet. Intentando abrir. Ha llegado muy bien Ángel. Víctor frente a él. Schuster y Ángel. Falta de Víctor sobre Ángel. A base de faltas, de lanzamientos libres, prácticamente es como el Madrid está intentando llegar a la portería de Artola. No vale. Y García de Loza le dice a Juanito que si le pide que mida, que no saque hasta que él se lo indique. Ahora ya puede lanzar Juanito. Ha rechazado a Lesanco. Stilique entregó a Esteban. Stilique y Carrasco. Saque de banda para el Barcelona. Deja Carrasco para Manolo. Se ha venido aquí siguiendo a Juanito. Carrasco. Schuster. De nuevo Carrasco. Maradona. Buena posición de Maradona. Y el disparo de nuevo atajado por Agustín. Maradona rápidamente se prepara para disparar. Ahí lo vemos de nuevo. Observen, control y disparo. Ajustadísimo a la base del poste. Y Agustín de nuevo en una buena intervención. Aplicó la ley de la ventaja a García de Loza de esa falta de Víctor a Stilique. Bonet. Juan José. Medgod, que no ha controlado. Schuster. Y Quini Medgod. Saque de puerta. Insiste el Real Madrid, pero como ven ustedes, se estrellan una y otra vez en los marcajes y en la defensa del Barcelona. Manolo además está marcando muy bien a Juanito, no se separa de él. Juanito hasta ahora no ha hecho prácticamente nada relevante. Y Gerardo hace lo mismo con Isidro. Por otro lado, Esteban y Carrasco, cuando ven agobiado a sus compañeros, bajan. La labor en defensa del Barcelona hasta ahora impecable. Ahí está Lesanco. Juega sobre Maradona. Bonet y Maradona. Cortó Bonet. Balón para Lesanco. Camacho. Santillana. Abre para Stilique. Ante Stilique, Víctor. Juanito.
Juanito, Santillana. Amagó Isidro, pero no esperó Migueli, que fue el que se llevó la pelota. Quini y Maradona, tan solo adelantados ahora del Barcelona. Sigue Quini, ha cortado Bonet. El propio Bonet, el que sale, solo acompañado por Ángel. Y de los 3 hombres que están en punta. Atención, Isidro. Ha llegado y envió a córner a Alessanco. Estaban Juanito y Santillana en posición de remate. Y Alessanco, ahí lo tienen, el que rechazó a córner. Se había producido este contraataque del Real Madrid a cargo de Bonet. Y ahí está Juanito al lanzamiento de esquina. Migueli de nuevo, rechazando. Carrasco, Maradona para Esteban. Quini. Tocó Stilique. Dejó para Esteban. Cambia. Ha tocado Isidro. El balón para Bonet. Gallego. Stilique. Adelantado Santillana. Sigue Stilique. Santillana, posición correcta. Pero ya colocada la defensa del Barcelona. Juanito y Manolo. Ha centrado Juanito, pese a la oposición de 2 jugadores en su primera acción ofensiva prácticamente desde el partido. Minuto 39 y medio del primer tiempo. Real Madrid 0, Barcelona 1. Carrasco deja para Gerardo. De nuevo Carrasco, atención. En el centro Quini, Carrasco y Juan José. Qué bien ha llegado Carrasco, aunque se entretuvo en última instancia y dio tiempo a Juan José para enviar a córner. Había profundizado muy bien Carrasco, aguantó por 2 veces, pero se entretuvo demasiado en centrar. Quizás si lo hubiera hecho antes hubiera sido mucho más positivo para su equipo, porque Quini estaba perfectamente colocado para el remate. Primer córner que va a lanzar el Barcelona. Lo va a hacer Schuster. Maradona, Carrasco y Quini dentro del área. De nuevo córner. Los jugadores. Segundo córner azulgrana. Y los mismos hombres en busca de remate. Tocó Medgod, Schuster e Isidro. Se lleva la pelota Isidro. Ángel. Ha tocado Maradona, saque de banda para el Real Madrid. Ángel. Camacho. Gallego. Haya tocado Santillana. Primer balón alto que se lleva Santillana, pero su remate salió desviado. Prácticamente en eso ha basado todo su juego ofensivo el Real Madrid, cuando ya vamos a llevar 42 minutos del primer tiempo, en intentar que Santillana llegase a los balones altos que le han enviado. Pero Migueli se los ha llevado todos, menos este último, por lo que ha sido prácticamente nulo todo el aspecto ofensivo del Real Madrid. Juan José. Cortó Gerardo. Medgod. Stilique, Medgod. Ha tocado la pelota en Carrasco. Gerardo. Quini. Con el Isidro, falta de Isidro. El que lanza es Gerardo. Juan José, Gallego y Quini.
Ha sacado rápidamente el Madrid. Ahí está Ángel. Juanito. Le ha intentado devolver la pelota de nuevo para Juanito. Gallego. Juanito que no llega. Santillana se ha quedado con la pelota. El magnífico disparo de Santillana lo ha rechazado Manolo. Atención a este segundo balón. No llega nadie. Qué bien lo había hecho en esa ocasión Santillana. Y falta de Alessandro. Había disparado muy bien Santillana, aguantó la pelota y su disparo lo rechazó Manolo. La mejor oportunidad para el Madrid. 43 minutos y medio, a punto ya de finalizar la primera parte. Camacho al lanzamiento de la falta y el remate de Isidro fuera. En esta ocasión Isidro se anticipó a su marcador y el remate se marchó ligeramente alto, como ustedes vieron. Vamos a ver la repetición, el lanzamiento de la falta, observen cómo saltaron Isidro y Alessandro. Gallego. Ha cortado Maradona con la mano. Sí. ...44 minutos y medio... Esteban, el que cortó, Maradona... Falta... Y de nuevo Camacho, el que lanza la falta. Ángel. Intentar lo que intentó Ángel es prácticamente perder el balón, que ha sido lo que le ocurrió. Va a ser de nuevo Isidro el que haga el saque largo. Se ha cumplido ya el minuto 45 de la primera parte. Hacia Medgot. Ha llegado Medgot, la pelota para Kini. Le cayó ahí junto a la portería y fin de la primera parte, a la que se llega con el resultado de Real Madrid 0, Barcelona 1. Lo primero que tenemos que destacar, y lo único, porque tenemos que devolver enseguida la conexión a Prado del Rey, y quizá antes de comenzar el segundo tiempo podremos comentar algo, son los buenos modos de los dos equipos. Esto es lo que queremos subrayar. Han luchado todos con mucha voluntad, con mucho esfuerzo, y no ha habido fricciones importantes. Devolvemos ya la conexión a Prado del Rey. Aquí hubo confusión y parte del público protestó esta acción, este gol del Barcelona, por estimar que Esteban se encontraba en fuera de juego. Pero en la repetición de las mejores jugadas que han visto ustedes, que acaban de ofrecerles, se ha visto que Esteban está muy atento a la jugada y sale. En el momento de salir ya había salido también el balón de la bota de Maradona y no se encontraba en posición de fuera de juego. En la primera parte, y estamos haciendo una recapitulación de lo más importante del partido, el dominio, la presión ha correspondido al Real Madrid, pero el Barcelona ha hecho un partido muy eficaz, muy sobrio en defensa. Este es el gran mérito del Barcelona. Hay unos marcajes determinados de antemano por Latet, que además los están ejecutando muy bien los hombres encargados de ellos. Es el caso, por ejemplo, de Víctor. Víctor está teniendo una actuación gris, pero no se separa de Stilic. El marcaje de Víctor a Stilic es implacable, ni un solo momento lo ha abandonado. Y ya saben ustedes que Víctor es un jugador de mucha potencia física. Y lo mismo sucede con Manolo sobre Juanito y Gerardo sobre Isidro. Por el centro, invulnerable hasta el momento del Barcelona. Muy acertado Miguel, y de cabeza, que se ha llevado casi todos los balones en saltos con Santillana, excepto uno. Y también destacada la actuación de Alessandro. Schuster empezó un poco flojo, un poco gris, pero luego se fue reafirmando y ha sido también una de las piezas clave en el partido en defensa del Barcelona. Incluso en el primer tiempo ha tenido más oportunidades de gol el Barcelona que el Real Madrid. Y vamos a estar atentos al comienzo de esta segunda parte. Comienza en estos momentos el segundo tiempo. El Barcelona a la derecha de sus imágenes, el Madrid a la izquierda. Stilique, que le ha quitado la pelota a Carrasco. Recuperó Víctor. Balón para Manolo. Ahí está Manolo. Carrasco. Se le fue
balón a Carrasco. Saque de banda para el Madrid. Stilique. Juan José que no llega. El balón vuelve a poder del Barcelona. En estos primeros instantes del segundo tiempo. Juan José, Gallego que no llega, sí Maradona. Lo agarró Stilique, dejó seguir el árbitro. El balón para Quini. Quini sobre Gerardo. Ha intentado devolverle, cortó Medgot. Santillana solo está adelantado ahora Juanito, más adelante que Santillana. De ahí que tenga que esperar. Abre para Camacho. Ante Camacho, Schuster. Le devolvió Ángel. Camacho de nuevo. Al cruce Gerardo. Rechazó a Alessanco. No tocó Isidro, sí Alessanco. Gerardo que intenta enviar a Esteban. Quini, Camacho, Stilique. Anulado totalmente por Víctor en cuanto a juego. Bonet. Medgot. Maradona acosándole. Bonet. Eludió a Quini. Sale el líbero del Barcelona, Alessanco. Para no distraer los marcajes. Stilique dentro del área. Atención, Stilique. Balón atrás. Juanito que no llega. Sí, Víctor. Schuster. El balón de nuevo para Juanito. Bonet fuera. Una buena oportunidad para el Real Madrid en el minuto 2 de este segundo tiempo. Esa incursión de Stilique con balón atrás que se le quedó retrasado a Juanito. Observen ustedes la penetración de Stilique. El balón atrás. Juanito que no llega. Y ya el balón va a llegar rechazado a Bonet, que entre una nube de jugadores dispara alto. 2 minutos y medio del segundo tiempo. Real Madrid 0, Barcelona 1. Desde el minuto 14 en que Esteban adelantó a los azulgranas. Ángel. Ha cortado Gerardo. Migueli. Víctor. Juego peligroso de Víctor. Y va a haber una tarjeta, no por la acción, creemos, directamente de esta, sino por el gran número de faltas que venía acumulando ya el jugador azulgrana. El señor García de Loza muestra, por tanto, la tercera tarjeta del partido. Manolo y Medgot la habían visto en la primera parte y Víctor ahora en la segunda por esta acción. Insistimos, no directamente por la falta, que no era merecedora de tarjeta, pero sí por el número de ellas que ya había acumulado Víctor. Va a lanzar Juanito. Rechazó a Alessanco. Stilique. Medgot. Ángel. Insiste el Madrid en su ataque. Ángel hacia Juanito. Ha cortado Víctor. Gallego. Gallego para Juanito. Y directamente fuera al centro de juego. Ahí está el extremo madridista, autor de esta última acción ofensiva de su equipo. Y ahí está el banquillo del Barcelona, con Late en el segundo término. Víctor y Stilique. Schuster, Maradona. Qué bien se ha ido de los dos jugadores. Carrasco. Ha habido obstrucción de meta. Debe de llevar cuidado Medgot, porque ha hecho un gesto. El árbitro parecía que se llevaba la mano al bolsillo para enseñarle la tarjeta amarilla, pero se ha debido de acordar que estaba ya amonestado en el primer tiempo. Va a lanzar Schuster, minuto 5 de la segunda parte. Carrasco, Juan José con él, que es el que ha cedido a su guardameta. Ángel. Stilique y Víctor.
Sigue Stilique, Gallego. Bonet. Ángel. Schuster frente a él. Le ha devuelto Camacho, sigue Ángel, ha salido Alexanco, el balón para Medgott, posición de disparo. Disparó rápido el holandés, pero desviado, como vieron ustedes. No ha llegado Ángel, atención, balón para Esteban. Bonet. Kini con él. Acosó con peligro Kini. De nuevo el balón para Bonet. Juan José. Ha eludido muy bien a Carrasco. Ángel. Le quitó la pelota a Schuster. Juan José rechazó a Alexanco. Insiste Juan José. Y Artola envió. Indica sin embargo García de Loza. No se han entendido, pero al final se han entendido. El juez de línea le estaba indicando que saque de portería, pero García de Loza ha dudado y por eso no se decidía a tomar una resolución. Están viendo ustedes a Schuster. El balón ha sido el que le ha golpeado. Ha entrado Juanito al balón y ha sido un bocadillo entre la pierna de Schuster y Juanito. Bien, se saca de puerta, por tanto, aunque dio la impresión que Artola fue el hombre que despejó. Sí, es que despejó Artola, pero Juanito, cuando centró el balón, parece ser que había rebasado ya la línea de fondo, y eso es lo que le indicaba al juez de línea. El juego, por tanto, sigue. Camacho hacia Santillana, cortó una vez más Miguel y Gallego. Sigue Gallego. Stilique ha aplicado la ley de la ventaja. García de Loza. Santillana no ha podido rematar cuando la pelota caía en posición difícil. Insiste en este ataque el Real Madrid. Ángel. Ha cortado Gerardo. También Schuster. Kini, Esteban. Saliendo rápido el Barcelona. Juan José le ha entregado a Esteban, que no aprovechó el balón. Camacho y Maradona. Schuster. Stilique. Medgott. Gallego. Para Ángel. Stilique. Ante el Víctor. Medgott. Disparo de Medgott. Está furioso Medgott, lo estamos observando, se va mucho al ataque, y ahora Maradona es un hombre que está en el centro, es el hombre más en punta del Barcelona, y se encargan rotativamente de su marcaje según las circunstancias del juego, Gallego, Bonet o el propio Medgott. Y aquí está la repetición de la jugada que acaban ustedes de ver, y es la segunda vez en esta segunda parte que ha tirado a gol Medgott. Esteban intentando llegarse ese balón, cortó Stilique. Ángel para Camacho. Ante Camacho, Schuster. Ha habido falta de Schuster. Y va a ser una vez más Juanito. Ahí está Ángel y Schuster, el autor de la falta. De nuevo Juanito, el que va a intentar, el que va a lanzar. 5 jugadores del Real Madrid dentro del área en busca del remate. Cortó Schuster. Juanito. Le ha quitado muy bien Esteban. Maradona. Maradona y Stilique. Stilique para Bonet. Ha habido falta de Stilique. Ha indicado García de Loza sobre Maradona. Y ahí está el tiempo y el marcador. 10 minutos del segundo tiempo. Real Madrid 0, Barcelona 1. Esteban. Para Carrasco. Juan José.
Ha recuperado Gerardo. Se lleva, sin embargo, Stilique. Bonet. De nuevo Stilique. Llevando la jugada al solo. Juanito. El disparo de Juanito lo atajó perfectamente Artola. La verdad es que no llevaba demasiado peligro. La jugada muy bien llevada por Stilique y Bonet. Ahí está cómo le cede Stilique a Juanito, que tira sobre la marcha, pero no tiró demasiado bien. Ángel. Cortó Víctor. Maradona para Esteban, saque de banda para el Real Madrid. Juanito para Camacho. Ha tocado Juanito, Schuster. Kini. Esteban. Cambia el juego hacia Carrasco. Cortó Juan José. Falta de Carrasco. Gallego. Ha profundizado bien Juan José, atención. Disparó Juan José y rechazó a Lesanco a córner. Optó Juan José por el disparo en vez de por el centro. En esa penetración ahí está Lesanco, el jugador que envió la pelota a córner. Juanito. Bonet ha entrado muy bien desde atrás, pero su remate se marchó desviado. Está acosando el Real Madrid en estos comienzos de la segunda parte. Bien es verdad que lo hace con más rabia que acierto. Ahí han visto ustedes la entrada de Bonet. El Barcelona, lógicamente, intentando frenar esta salida del Real Madrid, esperando, aunque quizá con algunos agobios más que los que había tenido en el primer tiempo, donde se ha defendido con todo orden y sin pasar apuros. Carrasco, profundizando muy bien. Falta ahora de Carrasco sobre Bonet. Desplazó Bonet al jugador del Barcelona en una acción que se ve sancionada con la tarjeta amarilla. No venía a cuento el desplazamiento con el brazo a Carrasco. Y tarjeta amarilla para Bonet. 2 por equipo hasta el momento. Manolo y Víctor del Barcelona y Medgot y Bonet del Real Madrid. Son las 4 tarjetas que ha mostrado García de Loja. Medgot. Gallego. Bonet. Víctor. Esteban. Aprovechando su rapidez. Observen cómo llega Esteban. Víctor. Se ha entretenido demasiado Víctor. Maradona. Sigue Maradona. Atención. Gallego frente a él. Muy bien, Maradona. Kini. ¿Y qué parada ha hecho Agustín? Qué balón ha desviado Agustín. Qué bien ha rematado Kini. Qué jugada de Maradona. Señores, minuto 14. Ahí está. Observen cómo penetra. Aguanta hasta el último momento. Kini remata a bocajarro. Y Agustín, en un alarde de reflejos, ha desviado a córner. Y esta, sin discusión, es la jugada individualmente más espectacular que se ha producido en el partido. Y hay que subrayar también el buen acierto de Agustín, que está teniendo muchos más apuros que Artola. Se ha sacado el córner. El balón vuelve a Schuster. Víctor ha perdido ante Medgot. Juanito. Adelantados Isidro y Santillana. Insiste Juanito individualmente. Y es fuera de juego de 2 jugadores del Barcelona. Hay que insistir una vez más en que el Barcelona cede el terreno
cede la iniciativa al Real Madrid. Observen una y otra vez cómo cuando ataca el Madrid prácticamente el Barcelona está encerrado en su campo. Los dos equipos dentro del campo del Barcelona, Maradona y Bonet. Kini puede aprovechar esa pelota con Medgod. Juanito, Medgod. De nuevo Juanito. Ante el Víctor. Profundiza bien Juanito. Llega Alexanco y corre. Segundo córner de esta segunda parte para el Real Madrid. De nuevo Juanito al lanzamiento. Ha cortado una vez más Alexanco. Maradona, Carrasco, qué bien ha salido. Atención Carrasco que se va solo. Vamos a ver si por velocidad llega. Sale Agustín, ya se ha cerrado. Ya va. Era muy difícil ya. La verdad es que llegar jugando la pelota. Ha habido esa falta ahora de Gerardo. Y ahí está Carrasco, autor de esta jugada, donde había muchos metros que correr y él tenía que ir con la pelota y los dos jugadores que le perseguían sin ello. Juan José. Ángel, Juan José. De nuevo Alexanco al cruce y cediendo el córner. El banquillo del Real Madrid. Juanito una vez más el lanzamiento de esquina. Santillana. Se elevó ahora muy bien Santillana y también Artola acertadísimo. Vamos a verlo repetido. El córner entrando muy bien Santillana y Artola que reaccionó perfectamente. Camacho. Ángel. De nuevo Camacho. Medgod. Schuster frente a él, sigue Medgod. Falta de Gerardo. A pesar de... Vamos a ver de nuevo la acción. Como elude Medgod a Schuster. También Alexanco. Y se produce el contacto de pierna de Gerardo a pesar de las protestas en sentido contrario del jugador azulgrana. Atención pues al disparo. 18 minutos y medio del segundo tiempo. Real Madrid 0, Barcelona 1. Y parece que una vez más Juanito toca sobre Stilique muy largo. Dio tiempo a que saliera Maradona. Ha cortado Bonet en falta. Había señalado la falta. Anteriormente. Y va a haber tarjeta amarilla para Migueli. De nuevo una protesta. Probablemente ha sido la que provoca esta tarjeta, porque Migueli para nada había intervenido en la jugada. Este jugador recién amonestado. Maradona y Gallego. Bonet para Ángel. Ángel sobre Medgod. Stilique. Aquí ha borrado prácticamente el terreno de juego Víctor hasta el momento. Juanito y Manolo. Stilique, atención. Alexanco una vez más al cruce y nuevo córner. 4 cruces de Alexanco, 4 corners que ha lanzado el Real Madrid en esta segunda parte. De la que ya, como ven, se cumplen 20 minutos con el marcador 0-1 para el Barcelona. Ha salido bien Artola ahora. Kini y Medgod. Camacho y Migueli en por de esa pelota.
Saque de banda para el Real Madrid. Ángel. Ahora el saque favorece al Barcelona. Deja sus a Gerardo. Maradona. Alessanco. Ha cortado Stilique. Santillana. Isidro. Deja para Gallego. Ángel. Gallego. Migueli de nuevo despejando. Carrasco y Stilique. Falta de Stilique y va a haber tarjeta amarilla por la protesta. Efectivamente, tarjeta para Stilique por menospreciar al árbitro. Seis tarjetas, por tanto, hasta el momento ha mostrado la Víctor. No vale, así que cogiese la pelota. Maradona, Gallego y Bonet. Gallego. Observen cómo a partir de ahí frena el Barcelona al Madrid con este pressing de sus delanteros. Juan José. Ángel ahora desmarcado. Ha llegado Santillana, reclama el jugador que le empujaron, insiste Camacho, Juanito. Cortó Manolo. Migueli. Maradona. Gallego para Medgot. De nuevo Gallego. Ángel. Ante Ángel Kini. Juan José. Bonet. Ha cortado Schuster. Balón para Esteban. Lo pierde ante Bonet. Migueli otra vez. El que cortó. Ángel. Entrado muy bien Juan José, atención. Juan José ha rechazado a Alessanco. El centro peligrosísimo de Juan José lo rechazó Alessanco. Y ahí Víctor y Stilique en pos de ese balón. Saque favorece al Barcelona. Está muy bien el Barcelona por el centro. Alessanco, Migueli y Schuster, cuando se retrasa y se incrusta entre ellos, hacen un partido formidable. Santillana se está esforzando mucho, está saltando bien, pero Migueli le gana casi siempre. Además, el Real Madrid no va a tener más remedio que intentar las penetraciones. Cuando lo hace por las alas, entonces lleva más peligro, pero terminan bombeando el balón, y siempre que el balón va bombeado al área, como ven ustedes, son balones que despejan los dos centrales del Barcelona y a veces Schuster. Schuster se suele llevar los rebotes que despejan sus compañeros. Maradona ha cortado ahora para Schuster. Ahí corre Maradona por esa pelota. Kini. Carrasco, atención a esta penetración ante el Bonet. Intenta devolver para Maradona. Y Gallego se ha llevado la pelota. Falta ahora. Empujón. Cuando Gallego cubría la pelota. Ángel. 25 minutos del segundo tiempo. Real Madrid 0, Barcelona 1. Juan José. Ha tocado bien Medgot. Isidro. Gerardo el que despejó. Juan José. Rechazó Kini. El balón para Stilique. Camacho. Víctor frente a él.
y Alexanco el que despega. Stilique, Juanito, Camacho. Ha tocado Juanito, Quini. El balón para Gallego. Gallego y Maradona. Sigue Gallego. Desmarcado Ángel. Atención. Y una vez más Alexanco, el que envió a córner. Está muy atento Alexanco al cruce, porque como ven ustedes se han repetido bastantes veces estas penetraciones por la derecha del Real Madrid con jugadores libres de marcar. Ha rechazado Víctor, Juan José y Quini. Atención, Esteban sale acompañado de Carrasco y Maradona. Sigue Esteban, cambia hacia Maradona. Agustín, que tiene que salir del área, y entrega a Isidro. Ahí está Agustín, autor de esta jugada. Cuando Ángel lleva la pelota, juega para Medgot, Gallego, y el Madrid de nuevo enviando balones arriba, a pesar de que no ha salido. Sigue Santillana. Schuster. Carrasco para Víctor. Había salido ya cuando tocó Juan José. Decíamos que el Madrid insiste una y otra vez en los balones altos, a pesar de que nada positivo ha conseguido hasta el momento. Y no solo eso, sino que prácticamente tampoco ha llevado peligro. Entonces parece ser el único recurso ofensivo con el que cuenta el Real Madrid, al menos en el día de hoy. Han visto ustedes a Esteban, el autor del gol, que hasta el momento pone por delante al Barcelona desde el minuto 14 del primer tiempo. Se ha llevado esa pelota a Gallego. Le acompaña Camacho, ha penetrado muy bien Gallego y cedió a córner Gerardo. Sexto córner del segundo tiempo para el Real Madrid. Toca Juanito sobre Camacho. Alexanco de nuevo a córner. Ahí está Alexanco. Hoy un Valladar importante en el sistema defensivo del Barcelona, junto con Miguel. Isidro y Gerardo saltaron por esa pelota y nuevo córner. Octavo córner. Ahora fue Migueli el que rechazó, Stilique el que disparó fuera. Ha quedado en el suelo, chocó con Quini. Ahora en esta segunda parte estarán viendo ustedes a Medgot en ataque. Está intentando tirar muy bien desde lejos. Ya han visto ustedes dos tiros suyos en este segundo tiempo. Pero es que por el centro verdaderamente qué difícil es superar o sorprender al Barcelona. La insistencia, la tenacidad del Madrid hay que reconocerla, porque el dominio territorial es suyo, pero luego vemos que tiene mucha fuerza el Barcelona, tanto Esteban como Carrasco, en los contraataques. Tienen visto ustedes a un jugador del Real Madrid calentando, es Fraile. Ahí lo ven, preparándose para salir. Cuando juega Gallego. Falta de Stilique sobre Víctor. Estamos ya en el minuto 30, a punto de cumplirse el 30 de esta segunda parte. Real Madrid 0, Barcelona 1, cuando Alexanco va a sacar esta falta, aunque fue sancionado el Real Madrid.
Concretamente una acción de Stilique. Maradona ha llevado muy bien la pelota. Lo elude por 2 veces al alemán. Muy rápida la penetración de Maradona, que ha... No, la pelota había salido. Indica a García de Loza que debe parar el balón. Ahí está Maradona, autor de esta penetración. Bonet sobre Medgod. Gallego, que no llega. Sí, Víctor. El balón para Santillana. Atención. Stilique. Alessandro frente a él. Juanito y Manolo. Y Alessandro, el que se lleva el balón. Kini. Recupera Juan José. Santillana sobre Migueli y el balón para... Bonet. Salió fuera. Saque de banda, por tanto, para el Real Madrid. Y se va a producir el cambio. Se retira Gallego. Y entra Fraile. Primer cambio del partido. Gallego, que se retira. Y Fraile, que entra en el terreno de juego. Minuto 31 del segundo tiempo. Primer cambio. Entra en su lugar el número 14, Fraile. Maradona. Falta de Bonet. Y García de Loza, por estos gestos despectivos de Stilique, le llama la atención por su mala educación, de la que está haciendo gala en los últimos minutos. Recordemos que ya tiene una tarjeta amarilla y una próxima leve supondría la expulsión. Intentaba penetrar Esteban y el balón para Isidro. Ángel. Abre para Camacho. Camacho sobre Fraile. Primera intervención del recién incorporado Fraile. Ha cortado Gerardo, Stilique y Víctor. Falta de Víctor. Stilique queda en el suelo. Minuto 33. Víctor, el autor de esta falta. El hombre que se emparejó desde el primer instante del partido con Stilique y que ha conseguido prácticamente borrarle del... Va a lanzar, o va a tocar de nuevo al menos en primera instancia Juanito. Dispara directamente y qué parada ha hecho Artola. Qué parada de Artola, minuto 34 del segundo tiempo. Verdaderamente los dos porteros, ahí está la repetición, tanto Agustín como Artola están teniendo una actuación muy sobresaliente. Han visto ustedes en la repetición el disparo de Juanito, cómo fue desviado a córner por Artola. Ángel y Schuster. Camacho, de nuevo rechaza Schuster, pidiendo a los jugadores del Madrid falta, y García de Loza ha mandado parar el juego ante la protesta, sobre todo de Juanito, el que ve la tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla, por tanto, para Juanito. Dirán ustedes que este árbitro es muy aficionado a sacar las tarjetas amarillas, pero ya saben ustedes, y está reiterado y una y otra vez,
que los jugadores no son quienes para hacerles observaciones a los árbitros. El señor García de Loza en este partido ha sido implacable y cada vez que un jugador le ha hecho una observación, inmediatamente ha replicado enseñando la tarjeta amarilla. De todos modos, hasta este momento el señor García de Loza ha tenido buena actuación, aunque naturalmente, y esto es inevitable en todo partido de fútbol, hay un sector del público que no está de acuerdo, como irán ustedes por los micrófonos de ambiente. Bien, ya se ha sacado la falta. Artola. De nuevo falta de Juanito por acoso al portero en el saque. Artola sobre Alesanco. El balón para Ángel. Minuto 36 del segundo tiempo. Real Madrid 0, Barcelona 1. Cuando juega Ángel hacia Isidro. Santillana rechazó a Alesanco. Stilique abre para Ángel. Este a Camacho. Y dio tiempo a que Carrasco llegase para enviar a córner. Noveno córner del segundo tiempo para el Real Madrid. Va a lanzar de nuevo Juanito. Y ahora ha salido Artola. Juan José. Ha rechazado Migueli. Stilique y Esteban. El balón para Fraile. Le quitó el balón Schuster. Stilique. Medgod. De nuevo Stilique. Camacho. Balón arriba que rechaza Alesanco. El Barcelona ya defendiendo mucho más el resultado en vista del tiempo que queda. Kini y Stilique. Le ha quitado bien ahora Stilique. 37 minutos y medio. Ángel. Con el Schuster. Ya ha habido falta de Schuster. Ahora no aplicó la ley de la ventaja el árbitro. Y Juanito, por los gestos, está haciendo oposiciones a tener un disgusto como insista en esa actitud suya. Hemos observado que al salir Fraile, Stilique, que quizá debe de estar cansado, se ha retrasado un poco más y ahora está Stilique intentando organizar los avances del Real Madrid desde unas posiciones más retrasadas. Y es Fraile el hombre que está ocupando su posición en la línea de centrocampista. Ha rechazado de nuevo a Alesanco. Y Gerardo el que envió fuera. Ahora ya, como decíamos, faltan 6 minutos y medio para que se cumplan los 45 del segundo tiempo. Y lógicamente el Barcelona ya va a intentar conservar el 1-0. Migueli. Stilique hacia Bonet. Tiene que venir Agustín, como ven ustedes. Bonet. Juega sobre Ángel. Y no han llegado ni Santillana, ni Artola, ni Migueli. Los tres en pos de la pelota que pasó por encima de los jugadores. Ahí está Late. Alesanco. Medgod. Camacho. Juanito y Manolo. Es Fraile. Ha rechazado a Alesanco. El durísimo disparo de Fraile. Ángel. Santillana ha dejado caer y disparó muy alto. Controló bien Santillana, pero quizás se precipitó en disparar rápido. Claro que si hubiera esperado, quizá hubiera dado tiempo a que llegue algún defensor. Y ahí la pelota para que salga
bastante más baja, con posibilidades de gol. Hay que dejarla caer un poquito más. Insiste Ángel. Ante Ángel Schuster. Una vez más ha salido Artola, el balón para Fraile. Cortó Víctor para Quini. Se adelantó Bonet. Camacho, Fraile, Schuster, Stilique abre para Isidro, con el Carrasco, también Gerardo, que fue el que envió fuera de banda. 41 minutos, como ven ustedes, del segundo tiempo. 4 para que se cumplan los 45 reglamentados. ¿Cuándo va a sacar Isidro? Toca Gerardo. Carrasco eludió muy bien a Camacho. Maradona. Sobre Quini. Atención, Quini se ha llevado la pelota. Agustín muy adelantado. Y gol de Quini. Segundo gol del Barcelona, conseguido por Quini a los 41 minutos y medio. Magnífica acción de Quini, que al ver adelantado a Agustín le envió perfectamente, con toda tranquilidad, el balón por encima. Ahí han visto ustedes la repetición del gol conseguido por Quini, segundo el Barcelona. Ahí está, observen qué bien toca por encima de Agustín, consiguiendo el 0-2. A los 41 minutos y medio, Quini sentencia el partido con este segundo tanto. Ahí lo tienen ustedes, el autor del gol. Y el portero del Real Madrid, que nada pudo hacer ante la penetración de Quini. Bien, no se puede sacar porque Ángel está dentro del campo del Barcelona. Ahora sí. Ya se sacó de centro. 42 minutos y medio. Ha cortado Alessanco. La pelota para Esteban. Quini intenta devolverle a Esteban. Y ha habido falta de Bonet. Clarísima la falta de Bonet, que va a ver la segunda tarjeta amarilla y por tanto tendrá que salir del terreno de juego. Segunda amarilla y por tanto expulsión por 2 amarillas de Bonet. Ahí está el jugador expulsado. Bonet del Real Madrid por 2 tarjetas amarillas. ...43 minutos... Real Madrid 0, Barcelona 2... cuando Schuster envía sobre su propio portero. Carrasco anticipándose a Camacho, Fraile y Maradona. Se ha llevado la pelota Fraile, Ángel, Camacho. Ha enviado Carrasco fuera de banda. El balón, por tanto, para el Real Madrid. Hay ahora mismo un pequeño rifirrafe en una de las tribunas y ha tenido que intervenir la Policía Nacional. Cuando lleva Carrasco la pelota, 44 minutos. Falta sobre Carrasco. El partido está a punto de finalizar cuando ven ustedes cómo caen almohadillas al terreno de juego. Gana por 2-0 el Barcelona. Ahí se ha tocado Gerardo sobre Quini. Carrasco ha eludido muy bien a Camacho. Y de nuevo ahí esa falta sobre Carrasco y tarjeta amarilla para Camacho. Efectivamente fueron
tarjeta roja. Vamos a ver a quién ha mostrado la tarjeta roja. A Bonet. Debe ser la segunda, en vez de a Camacho, a Bonet. A Medgot, perdón. La segunda para Medgot, por lo que Medgot también tiene que abandonar el terreno de juego. Por esa entrada a Carrasco. La entrada de Medgot a Carrasco. Tarjeta amarilla, segunda. Y por tanto la roja. Mientras Medgot no abandone el terreno de juego, no se puede sacar, no se da cuenta el colegiado. Está todavía Medgot dentro del terreno de juego y también el masajista del Real Madrid. Es una pena que hayan aflorado los nervios en estos últimos minutos, precisamente a raíz de marcar Quini el segundo gol, cuando prácticamente con ese gol quedaba sentenciado el resultado del partido. Y ahora ha finalizado el partido con el resultado de Real Madrid 0, Barcelona 2. Ya hemos dicho a ustedes que ha habido un pequeño rifirrafe. Aquí lo están viendo ahora, la Policía Nacional protegiéndose por los escudos. Y también lo están viendo, el toldo de introducción a vestuarios ha tenido que ser sacado y están cayendo muchas almohadillas sobre el terreno de juego, con lo cual se demuestra que parte del público no acepta el resultado. Ustedes lo han visto, nosotros consideramos honesta y objetivamente que ha sido modélico y que el Barcelona ha sido superior tácticamente al Real Madrid. El mérito extraordinario del Real Madrid es su empuje, su fuerza. Ha buscado en todo momento el gol, pero no ha podido ser como consecuencia del buen juego realizado por el Barcelona en defensa. Hoy ha tenido en su línea defensiva el Barcelona su mejor línea y en esa línea también sus mejores hombres. Y ahora están viendo ustedes cómo se protege al árbitro para que entre en los vestuarios. Ahí está el señor García de Loza. Y nada más, no tenemos que agregar absolutamente nada más porque el encuentro lo han visto ustedes, dominio territorial en los dos periodos del Real Madrid y un contraataque muy rápido del Barcelona. Y nada más, señoras y señores, muy buenas noches desde el Estadio Bernabéu y devolvemos la conexión a Prado del Rey.